Hola a todos, hoy vamos a realizar esta magnífica receta. Aprovecho a deciros a todos para que os suscribáis a mi canal si no lo habéis hecho aún y le deis a la campanita. Sin más, vamos a la intro. Esto es lo que vamos a necesitar. Primero un conejo grande, una cebolla, un limón y ajos, pimentón rojo, pimienta, hierbas provenzales y sal gorda para la picada, perejil, romero y tomillo. Luego tomate casero, yo en este caso es casero, sal fina, un poco de vino blanco, un vasito pequeño de vino blanco y luego coñac entrufado. Yo en este caso coñac entrufado. Vinagre de manzana o de lo que tengáis, a mí me gusta el de manzana, por eso lo he hecho de manzana. Y aceite de oliva virgen extra. Y luego patatas. Yo le echaré 4 o 5 patatas, vosotros le echáis la que queráis. Bueno, tenemos ya el conejo, lo tenemos en una bandeja. El conejo no lo tengo muy limpio, lo tengo con grasa para que suelte esa grasa y de ese gusto. Le echaremos sal. Sí que lo hemos limpiado bien el conejo. Hemos quitado todas sus partes malas y la sangre y tal, pero la grasina se la dejamos ahí para que dé gusto. Bueno, lo salamos bien, todo bien saladito. Y le echamos pimienta negra. Le damos pimienta negra por todos los lados con la sal. El conejo es una de las carnes más sanas que hay. Le hacemos unos cortes ahora en los muslos. En este lado es en los muslos de atrás, para que se haga mejor y coja el gusto de luego la salsa que le pondremos, que penetre en la carne y queda más jugoso y mejor. Vamos a darle la vuelta y vamos a hacer lo mismo que por la parte de atrás. Lo salaremos bien salado. ¿Veis la grasa que le he dejado? No se la he quitado. Sal por todos los sitios. Es un poco sosa la carne de conejo y hay que salarlo bien. Y pimienta sin conocimiento ahí. Pimienta negra sin conocimiento hay que echarle. Y lo mismo que antes, le daremos unos cortes en los muslos de atrás. Unas rajitas pequeñas para que penetre todo bien. Igual que hemos hecho en la parte antes. Bueno, pues esto ya lo tenemos marchando. Ahora iremos con la picada. La picada, que es la que le vamos, con lo que vamos a adobar el conejo. Le echamos el ajo, 3 o 4 dientes de ajo. Estos serán gordos, me parece que le he echado 3. Sal gorda, para la picada sal gorda. Al conejo le hemos echado sal fina, pero a la picada sal gorda. Y bueno, vamos a machacar un poco el ajo. El ajo con la sal, un poco machacados. Tampoco es que lo machaquemos como una pasta, pero bueno, que se quede todo, que suelte el ajo su esencia. Ahora vamos a echarle un poco de romero y tomillo, sabor a campo. Sabor a monte que no puede faltar al conejo, que es su lugar ideal, su hábito ideal. Un poquito de hierbas provenzales, que me gustan mucho, y pimienta negra. Pimienta negra también aquí. La pimienta no puede faltar.
y aceite virgen extra, aceite de oliva virgen extra, una buena chorrada. Y ahora vamos a moverlo todo. Ahora sí que queremos hacer una pasta, un poco. Bien machacado todo y todo revolviendo todo. Que le dé todo muy buen sabor. Ahora le vamos a echar el vinagre de manzana. Una buena chorrada de vinagre de manzana. Como si fuera adobado, la salsa adobada. El vinagre y el conejo y la caza son ideales. Pimentón de la Vera. Pimentón rojo, no es picante, este es dulce. Si queréis le podéis echar un poquito de picante, yo no le echo. Luego le vamos a echar medio vasito del vaso pequeño que tenemos de vino. Pues le vamos a echar aquí medio vaso, un poco menos. Y un poco de cuña entrufado. Yo tengo cuña entrufado, vosotros echarle coña solo si no tenéis con trufa. Y un poco de perejil. Y a darle vuelta al meneíto. Ya es más líquido ya. Ya tenemos ya casi todo líquido. Y con esto adobaremos el conejo y le dará un sabor extraordinario. Así tiene que quedar. ¿Veis? Qué color más bonito ha cogido y cómo huele. El vinagre huele muy bien. Y ahora le vamos a dar un pequeño masaje al conejo con todo lo que hemos hecho. Lo extendemos por el conejo. Con las manos bien limpias vamos frotando poco a poco. Frotando todo el conejo, que penetre bien todo. Y que coja todo el sabor. Luego queda una salsa muy buena. Con esto y lo que le echemos luego, ya veréis qué salsa va a quedar. Le damos la vuelta y la misma canción. Vamos, separamos un poco las faldas de los lados del conejo y vamos a echarle el mojinje que tenemos preparado. Por todos los lados, las patas de adelante que son más delgadas, con cuidado. Ya la frotaremos y a frotar el masajito. Vamos a frotar todo bien, que entre por las rajas que hemos hecho en las patas, y las patas de adelante vamos a hacerlas bien porque la salsa se cae al ser más delgadas, entonces vamos a hacerlas bien con las manos. Bueno, esto ya casi lo tenemos y ahora toca dejarlo. Contra más lo dejéis que se adobe, pues mejor, más bueno estará. Si lo hacéis la noche de antes, mejor. Yo lo voy a dejar 2 horas más o menos. Y ahora mientras vamos a preparar ya todas las verduras que vamos a echar. De momento vamos a cortar una cebolla. Una cebolla entera, la cortaremos en juliana. Iremos cortando la cebolla poco a poco. Mientras que adobe bien el conejo. Ahora hemos pelado bien las patatas, las hemos lavado y vamos a cortarlas de medio centímetro a 1, como queráis. Yo así las hago, más o menos. Yo siempre las hago, suelo hacer igual las patatas para el horno. Cortaremos las 4 o 5 patatas, las que queráis. Y preparamos una lata, una bandeja. Yo a esto le llamo lata, son latas de horno. Siempre me han gustado mucho las latas estas, tengo 2 o 3 y me gusta más que las bandejas del horno. Siempre uso latas de estas. Buen chorro de aceite de oliva, virgen extra. Vamos, que se ponga por toda la lata, más o menos. Y vamos a tender las patatas en la lata. Vamos a frotarlas en el aceite. Las vamos a ir tendiendo poco a poco por las latas. Vamos poniéndola poco a poco, haciendo una cama donde irá nuestro conejo. Aprovecho para decir que os suscribáis al canal, deis a la campanita, me dejéis comentarios y
yo os lo responderé muy a gusto. Ya tenemos la cama hecha, vamos a colocarlas. Aún podríamos haber echado alguna patata más, pero bueno, ya vale. Y ahora la cebolla encima de la patata, como siempre. La patata al horno sin cebolla ya no es patata. Vamos a salar la cebolla un poco para que sude luego y suelte su jugo. Bien saladitas y las patatas y todo, claro, todo bien salado. Y le vamos a echar un poco de tomate por encima. Yo tengo tomate casero que lo hace mi mujer en concreto, yo no, lo hace ella. Y le vamos a echar, y mi suegra, si no dirá mi suegra también lo hace. Y le echamos el tomate por encima. Medio pote de tomate más o menos le he echado. Un poco de sal por encima, el tomate. Y la pimienta. Como siempre le echaremos pimienta. Pues ya tenemos la cama formada para el conejo. Esto es lo que va a llevar el conejo de guarnición. Bueno, pues ahora vamos a por el conejo. Bueno, primero le echaremos un poquito de aceite de oliva, que se me había olvidado. Vamos a echar el aceite de oliva. Una buena chorrada de aceite de oliva por todo, por encima. Por debajo ya tenía en la lata. El vino blanco. Echamos lo que quedaba del vino blanco. Y un poco de coñac entrufado. Vosotros echarle coñac solo si no tenéis con trufa. Y bueno, pues ahora sí que vamos a poner el conejo encima. Vamos a ponerlo ya encima. Lo tenemos listo ya para ponerlo al horno. Vamos a echar un poco de limón por encima, que le va muy bien el limón. Ese toque ácido en la carne le va muy bien con la salsa que le habíamos echado. Y no, por eso no se lo he echado a la salsa, porque me gusta más echárselo luego encima, porque está más fuerte el limón. Y un poco de hierbas provenzales. Bien de hierbas provenzales. Luego ya le echaremos por el otro lado cuando le dé la vuelta. Ahí está las hierbas provenzales. Y medio vasito de agua por la lata. Que tenga humedad en la lata para que no se reseque. Junto con el caldo y todo lo que va a soltar. Y el vasito de agua, yo creo que ya no tendremos que echarle más. Si tuviéramos que echarle más, le echaríamos un poco más de agua. Pero yo creo que no. Y al horno. Lo tenemos precalentado a 180 grados por arriba y por abajo. Y vamos a meterlo al horno. En hora y media estará hecho. Pero hay que vigilarlo y de vez en cuando queramos, sacarlo y darle la vuelta o echarle caldo, en fin. Aquí lo tenemos sacado ya. Le vamos a dar la vuelta, mirar cómo está. Por abajo, ahora le toca la parte de abajo. Ha quedado, ya está muy cocido, muy bueno. Y vamos a echarle otra vez un poco más de salsa de nuestro chimichurri. De la salsa que hemos hecho, vamos a echarle un poco más por el lado que estaba abajo. Y le echaremos un poco. Ya lo terminaremos. Vamos a terminar toda la salsa porque ya no nos hará falta. Y ya está. Así queda. Así lo tenemos preparado. Ya lo meteremos un poco más al horno y en 15 o 20 minutos estará ya hecho.
Bueno, ya está hecho. Ya lo hemos sacado del horno y así ha quedado. Tostadito, con toda la salsa debajo. Y así nos ha quedado nuestro conejo. Magnífico. No está nada de reseco. Tiene mucho caldo, muy gustoso. Con el adobo que le hemos puesto, mirarlo cómo está. Las patatas doraditas, mucha salsa. Podríamos pasar la salsa pero no, la vamos a dejar así. La voy a dejar así y ya está. Bueno, aquí lo tenemos ya en la lata y en la mesa preparado. Hoy que hace buen día no lo comeremos afuera en el jardín. Lo sacaré con la lata y allí lo cortaré. Espero que os haya gustado el vídeo, la receta del conejo. Y bueno, sin más, pediros que os suscribáis, que me apoyéis en mi canal, que le deis a la campanita, que lo compartáis, que dejéis algo en el comentario y os responderé. Y sin más, cuidaros, sobre todo cuidaros.